El día de hoy, en este video, vamos a hablar del presidente de México, pero no de la persona que tiene el cargo actualmente, sino de la investidura que esto representa. En México, el presidente se elige de manera directa por medio del ejercicio del voto popular, pues así lo establece la norma jurídica suprema de nuestro país, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La Constitución nos menciona las formas y requisitos para ser presidente de México, así como sus facultades y obligaciones. En el artículo 80 constitucional nos dice que el ejercicio del poder ejecutivo se deposita en un solo individuo, al que se le denomina presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Pero ¿cuáles son los requisitos para ser presidente? El candidato a presidente debe ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno goce de sus derechos, hijo de padre o madre mexicano y haber residido en el país al menos durante 20 años. Tener 35 años al momento de la elección popular. Haber residido en el país todo el año anterior a la elección. No pertenecer al estado eclesiástico ni ser ministro de algún culto. No estar en servicio activo. Si pertenece al ejército, deberá ser retirado del cargo 6 meses antes de la elección. No ser secretario o subsecretario del Estado, fiscal general de la República ni titular del Poder Ejecutivo de otra entidad federativa. Por ningún motivo, un ciudadano que ya fue electo popularmente, interino o sustituto en el cargo de presidente podrá desempeñar ese puesto nuevamente. El presidente electo tomará posesión ante el Congreso de la Unión o ante la Comisión Permanente, pronunciando la siguiente protesta. Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión, y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande. Si por cualquier circunstancia el presidente no pudiera rendirla ante el Congreso de la Unión, lo hará de inmediato ante las mesas directivas de las cámaras del Congreso de la Unión, y en caso de que el presidente no pudiere rendir la protesta ante el Congreso de la Unión, ante la Comisión Permanente o ante las mesas directivas de las cámaras del Congreso de la Unión, lo hará de inmediato ante el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El presidente entra en el cargo el 1 de octubre y su periodo es de 6 años y por ningún motivo podrá volver a desempeñar el puesto. El cargo de presidente de la República solo es renunciable por causa grave, que calificará el Congreso de la Unión, ante el que se presentará la renuncia. Las facultades y obligaciones del presidente se encuentran en el artículo 88 constitucional, que son las siguientes. El presidente podrá promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión. Nombrar y remover libremente a secretarios de Estado. Remover a los embajadores, cónsules generales y empleados superiores de Hacienda y demás empleados de la Unión. Nombrar con aprobación del Senado a los embajadores, cónsules generales, empleados superiores de Hacienda. Nombrar con aprobación del Senado los coroneles y demás oficiales superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacional. Preservar la seguridad nacional y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada Permanente, o sea, del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación. Disponer de la Guardia Nacional en los términos en que la ley señale. Declarar la guerra en nombre de los Estados Unidos Mexicanos, previa ley del Congreso de la Unión. Intervenir en la designación del fiscal general de la República y removerlo.
dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. Convocar al Congreso a sesiones extraordinarias cuando lo acuerde la Comisión Permanente. Facilitar al Poder Judicial los auxilios que necesita para el ejercicio expedito de sus funciones. Habilitar toda clase de puertos, establecer aduanas marítimas y fronterizas y designar su ubicación. Conceder, conforme a las leyes, indultos a los reos sentenciados por delitos de competencia de los tribunales federales. Conceder privilegios exclusivos por tiempo limitado con arreglo a la ley respectiva a los descubridores, inventores o perfeccionadores de algún ramo de la industria. Cuando la Cámara de Senadores no esté en sesión, el presidente de la República podrá hacer los nombramientos de que hablan las fracciones 3, 4 y 9, con aprobación de la Comisión Permanente. En cualquier momento, optar por un gobierno de coalición con uno o varios de los partidos políticos representados en el Congreso de la Unión. Presentar a consideración del Senado la terna para la designación de ministros de la Suprema Corte de Justicia y someter sus licencias y renuncias a la aprobación del propio Senado.